Abra la Biblia conmigo en Hebreos capítulo 2. Y vamos a estar leyendo el verso 18. Y de ahí quiero trabajar con usted este tema. Yahweh me lo ha estado poniendo muy fuerte toda la semana. Y estoy convencido que hoy su Shekinah, su Ruach, su presencia, su poder quiere ministrar en esta noche. Hebreos capítulo 2, voy a pedir que se ponga de pie y vamos a dar lectura a la palabra. Y el verso 18. Vamos a estar todos de pie, por favor. Y damos lectura a la palabra. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Quiere leer conmigo cuando contemos tres? Cuento tres y leemos juntos Hebreos 2:18. 1, 2, 3, leemos. Amén. Padre, te damos toda por esta oportunidad que nos das de estar aquí una vez más, celebrando este Yom Shabbat. Gracias por tu gracia y misericordia. Ahora, Padre, saca maná fresco de tu Torah y podamos ser alimentados, fortalecidos. Yo declaro una unción poderosa, sanadora. Una unción que viene rompiendo yugos de sufrimiento, de dolor, de angustia, de llanto interno. Me levanto contra todo espíritu causando ese dolor y ese sufrimiento. Sufrimiento corporal, sufrimiento mental, emocional. Lo ato, lo amarro, lo declaro inoperante en esta hora bajo el estrado de mis pies. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, me levanto contra todo principado, toda potestad, lo ato, lo amarro. Declaro inoperante toda obra de Hasatán, todo espíritu contrario, todo espíritu causando dolor, sufrimiento, angustia, llanto en la vida de los presentes y los que nos están escuchando por internet. Lo ato, lo amarro, lo declaro inoperante en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Declaro a Miguel y a sus ángeles acampando alrededor nuestro en esta hora, con espada de fuego, con cadenas de bronce en la mano, listos para atar, flagelar, para castigar todo espíritu, todo demonio que no se sujeta a la voz de mi palabra, de mi autoridad, en el nombre poderoso de Yeshua. Vengo declarando una unción poderosa, unción sanadora, unción libertadora. Y vengo declarando derrota para las tinieblas y victoria para tu pueblo en esta noche. Y tu pueblo de Israel te da un fuerte aplauso en señal de esa victoria. Aleluya. Amén. Siéntense, amados. Cuando yo estaba leyendo este verso, brotó las páginas más allá de la letra y pude penetrar a la dimensión espiritual de lo que estas letras dicen. Si usted pone mucho cuidado al texto, dice que él fue tentado, y esa palabra tentado fue la primera palabra que me llamó la atención. Está hablando de Yeshua, ¿verdad? Fue tentado. Pero luego la segunda palabra me llamó igual la atención. Dice, tentado en el sufrimiento. Yo pensé que el pecado era lo que nos tentaba.
Nunca me había puesto yo a pensar que de qué manera el sufrimiento me podía tentar. Y me llamó la atención este juego de palabras, pues él mismo fue tentado en el sufrimiento. Entonces, mi pregunta fue, bueno, vamos antes de responder a la pregunta o de hacer la pregunta, y sigue diciendo, y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Obviamente que por el contexto de la palabra, si al último el verso termina con la palabra tentados, no está hablando de tentaciones de pecado de índole sexual o de otro tipo de pecado. No, está hablando tentados en el sufrimiento. Está hablando de lo mismo. Por cuanto él mismo fue tentado. Y me llamó la atención la palabra tentado. Pero dice en el sufrimiento. Y entonces pensé por un momento, y esto es lo que el Espíritu me empezó a hablar en este versículo. Cuando alguien está atravesando por sufrimiento, es tentado. Pero entonces yo pregunto, ¿tentado a qué? ¿Qué clase de tentaciones pueden venir en el sufrimiento? Y Yahweh me reveló 7 y quiero hablarle de estas 7 tentaciones que vienen a través del sufrimiento. Y ese es el tema de esta noche que quiero trabajar con usted y quiero ministrar. He estado sintiendo muy fuerte toda la semana que el Espíritu de Dios, Ruach HaKodesh, la presencia de Yahweh quiere ministrar liberación en el sufrimiento. Dice que él fue tentado en el sufrimiento, pero dice que no cayó. ¿En qué? ¿En la tentación o en el sufrimiento? En la tentación, perdón, en la tentación, porque sí sufrió. Dice que sufrió, pero que no cayó en las tentaciones del sufrir. Y eso me llamó bastante la atención. Y entonces por un momento pregunté, ¿cuáles serán las tentaciones que le viene a uno cuando uno sufre? En otras palabras, si alguien comete estas faltas o estas cosas que le voy a mencionar a continuación, es una señal de que está sufriendo. Es una señal de que está sufriendo. Porque está cayendo en las tentaciones de ese sufrir. Vamos a ir redondando y quiero ser muy explícito en esto. Entonces, cuando hay sufrimiento, cuando hay angustia, tristeza, dolor, que es los sinónimos de la palabra, son los sinónimos de la palabra sufrir. Cuando hay sufrimiento, cuando hay angustia, cuando hay tristeza, cuando hay dolor. Antes de meterme más a esto, vamos a explicar el sufrimiento, la angustia, el dolor del ser humano. Sucede en 3 áreas o en 3 etapas. Diga conmigo, uno sufre corporalmente. Porque yo puedo estar sufriendo un dolor en mi cuerpo, pero en mi alma estoy contento. Puedo estar sufriendo un dolor, pero en mi alma estoy contento. Pero mi pierna me duele, o me la torcí, o me quebré, y cada vez que piso me duele y estoy sufriendo un dolor, pero estoy contento. ¿Me explico? Entonces diga conmigo, hay sufrimientos corporales. Entonces hay otro tipo o otra área en el sufrimiento que es emocional, que es cuando uno sufre en el alma, en las emociones, en los sentimientos. Y luego hay un sufrimiento mental. Cuando me acuerdo lloro. Cuando me acuerdo lloro. Entonces no es ni en el alma ni en el cuerpo, es mental.
Entonces hay sufrimientos mentales, hay sufrimientos emocionales y hay sufrimientos corporales. Quiero que vaya conmigo al Salmo, sinónimos de la palabra sufrir: angustia, tristeza, dolor, llanto, congoja, cansancio. Vamos a ver el Salmo 6, vamos a estudiar antes de entrar a las 6, a las 7 tentaciones que uno quiere, ¿cómo le explico? Nos exponemos a 7 tentaciones cuando uno sufre. Pero antes de hablar de esas, quiero explicar un poco más de lo que es el sufrir. Porque dice que él fue tentado. ¿Qué dice el texto que estamos leyendo? Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento. Está diciendo que Yeshua sufrió y en el sufrimiento fue tentado, pero no cayó en la tentación. Pasó por el sufrimiento, pero no cayó en la tentación. Eso está interesante. Pero luego dice, por cuanto él venció la tentación en el sufrimiento, poderoso es, diga conmigo, poderoso es, para socorrer a todo aquel que es tentado. Ahora, cuando dice a todo aquel que es tentado, ¿a qué se refiere? ¿Tentado a qué? Vamos a hablar de esas 7 tentaciones, pero en realidad lo que me lleva a esas tentaciones es el sufrimiento. En el Salmo 6, David expresa muy explícitamente, expresa con todo lujo de detalle, si usted me permite expresarlo de esa manera, lo que es sufrimiento. Como que él ahí estaba atravesando en un momento de sufrimiento. Y estas son las características de alguien que sufre. Si usted se identifica en esta noche con las características del sufrimiento y luego aplica una de las tentaciones de las 7 que vamos a hablar, entonces hoy en esta noche usted es bienaventurado, porque Yahweh toda la semana me ha estado con inquieto me ha tenido diciendo, vamos a ministrar, voy a ministrar a mi pueblo, voy a ministrar y liberarlo del sufrimiento, de ataduras de sufrimiento. Me ha dicho el Señor, Satanás se ha aprovechado en el sufrimiento de algunos. Dice el Salmo capítulo 6, y quiero leer desde el verso 6. Usted quiere leer todo el capítulo, todo el Salmo 6 en su casa, lo puede hacer, está corto, pero yo quiero empezar desde el 6. Dice, cansado estoy de mis gemidos. Todas las noches inundo de llanto en mi lecho, con mis lágrimas regando mi cama. Entonces está hablando de mucho dolor, de mucho gemido. Y dice que ya está cansado de gemir, cansado de llorar. Y dice, según este salmo acuérdese que David en el Salmo 6 dije que está expresando su sufrimiento. Llorar en la noche, gemir. Y número 3, cansancio. Cansancio emocional, cansancio físico, cansancio mental, darse por vencido. Está expresando, estamos viendo a un rey David que está expresando lo que es la profundidad de un sufrimiento. Cansado estoy de mis gemidos. Toda la noche, todas las noches inundo de llanto mi lecho, mi cama
dice, dice inundo, ¿no? Lleno mi cama, la mojo completamente de lágrimas. Verso 7 dice, se consumen de sufrir mis ojos, han envejecido a causa de todos mis adversarios. Y luego expresa en medio de ese dolor que está expresando, en medio de ese sufrir, de ese gemir, de ese llanto, de ese cansancio. E interrumpe y dice en el verso 8, apártense de mí todos los que hacen iniquidad, porque Yahweh ha oído la voz de mi llanto. Óigame bien, porque cuando yo estaba leyendo esto, el Espíritu me decía, Yahweh ha escuchado la voz de tu llanto. Por eso en esta noche hay autoridad y hay unción para reprender al diablo y para romper cadenas de sufrimiento. No más tienes por qué llorar en las noches en tu cama a solas, porque Yahweh ha escuchado tu llanto y ha visto tu gemir y está consciente de tu sufrimiento. Si no fuera así, Él no me diera esta palabra. Él no me preparara con la palabra, con el mensaje y pusiera esa carga en mi corazón. Y hasta cierto punto el dolor me venía siempre cuando Yahweh me estaba dando esta palabra, no dejaba de resonar aquel texto y esa palabra que decía, llora con los que lloran. Sufre con los que sufren. Siente el dolor de los que sienten. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo es eso? Explícamelo. Y entonces no había necesidad de explicármelo porque lo sentía en mi corazón. Una congoja, esa tristeza. Pero de repente en el verso 8, David expresa y dice, estoy cansado. He llorado. Todas las noches lloro y estoy cansado, dice, estoy consumido, mis ojos sufren, me siento envejecido. Y está expresando su sufrir. Y dice que son por causa de los adversarios. ¿Quiénes son los adversarios? ¿Saben cómo se traduce la palabra adversario? Ha-Satán, lo que se conoce en español como Satanás, en griego diablo. Lo reprendemos en esta noche en el nombre de Yeshua HaMashiach. Por causa de mis adversarios. Está diciendo David, por eso sufro, por eso interrumpo en llanto, por eso en mi lecho mis lágrimas llenan la cama, todas las noches lloro, me siento envejecido, siento cansancio, siento que no puedo más, por causa de mis adversarios. Y luego en el verso 8 dice, apártense de mí. ¿Sabe lo que significa apártense de mí? Es otra forma de decir te reprendo, diablo. ¿Sabe lo que quiere decir? Apártate de mí. Te reprendo, Satanás. Diga conmigo, apártate de mí. Te reprendo en esta noche. Dígalo. Usted necesita ser guerrero, tener esa unción y esa autoridad. Te reprendo, diablo. Apártate de mí. Ya deje de tanto llorar, levántese y tome autoridad, porque el Señor está contigo. Y dice la palabra, y poderoso es Él para socorrer a los que son tentados. Apártense de mí todos los que hacen iniquidad, porque Yahweh ha escuchado mi llanto. Está consciente de mi dolor. Y eso me decía el Señor que le diera a usted en esta noche. Yeshua, Yahweh, el Espíritu, la Ruach HaKodesh, me decía, dile a mi pueblo, estoy consciente de su dolor. Y yo quiero ministrar en esta noche. Verso 9, Yahweh
ha escuchado mi súplica. Yahweh, recibe mi oración. ¿Qué dice verso 10? Dice, todos mis enemigos serán avergonzados. Se turbarán en gran manera y se volverán, y de repente serán avergonzados. ¡Ah, caray! ¿Por qué? Porque ha cambiado su lamento en baile. Porque ya no tienen manto o espíritu quebrantado, dice ¿qué dice Isaías 61? Ya no tienen espíritu de quebrantado, sino manto de alegría hay sobre sus cabezas. De repente serán avergonzados tus enemigos, porque los que te querían ver tirado, frustrado, desanimado, los que te rodean, que te quieren ver acabado, tirando la toalla, diciendo, ya ves, no pudiste, y ese Dios que tú sirves y adoras no pudo, pero de repente mirarán cómo te levantas y te limpias las lágrimas y te llenas de fortaleza y de ánimo y de fuerza. Entonces tus enemigos serán avergonzados. Por eso es bien importante que ahora yo le revele a usted cuáles son las 7 tentaciones por las cuales uno atraviesa en el sufrimiento. Porque dice, él fue tentado en todo sufrimiento. ¿Sí dice su Biblia así? Y entonces yo le pregunté a Yahweh, ¿cuáles son las tentaciones por las cuales uno puede atravesar cuando está uno sufriendo? Cuando uno está dolido, cuando uno está lastimado, cuando uno tiene algún tipo de dolor. A veces no es directo, puede ser indirecto. Uno sufre con otro que sufre, que es muy cercano a uno, un familiar. Puede ser. Entonces, regresando a este verso, estamos estudiando Hebreos capítulo 2, verso 18. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, fue tentado en el sufrimiento, poderoso es para socorrer a los que son tentados. Y está hablando de lo mismo. ¿Tentados en qué? En el sufrimiento. Entonces, lo primero que me decía, la primer tentación que el hombre es dado a hacer o a cometer cuando sufre es tomar malas decisiones. Lo voy a repetir. Cuando una persona sufre, está tentado a tomar malas decisiones. Y esto me revelaba el Señor. Cuando uno sufre y está atravesando por el sufrimiento, es tentado. ¿Tentado a qué? A tomar malas decisiones. ¿Cuándo es cuando tomamos las decisiones más equivocadas en nuestra vida? Cuando estamos sufriendo. Cuando estamos atravesando un sufrimiento es cuando más somos tentados a tomar malas decisiones. Es la primera tentación que me mostraba Yahweh cuando uno sufre. Cuando uno está sufriendo, cuando uno está pasando por sufrimiento, por algún dolor, por alguna pérdida, por alguna angustia, lo primero a lo que somos tentados es a tomar malas decisiones. Lo segundo es la tentación de herir a los demás. La tentación de herir a los demás. Ah, sí,
me la hiciste, pues yo también te la hago. Para que estemos iguales. Porque no voy a tolerar que solamente yo voy a sufrir y a ti te estoy viendo muy sonriente, muy campante, yo sufriendo y tú riendo. Pues fíjese que no. Entonces somos tentados a herir a otros. Y no necesariamente puede ser físico, puede ser emocional, puede ser verbal, puede ser con actitudes, con acciones. La tercera tentación que me mostraba cuando uno está atravesando por sufrimiento es sed de venganza. Despierta en aquel que está sufriendo sed de venganza. Y esto especialmente cuando el sufrimiento es causado por otro. ¿No se ha fijado usted que cuando una persona está sufriendo o sufre mucho de alguna área en su vida, de las que ya mencionamos, siempre quiere que todos los demás también sufran? Y no puede ser posible que yo sufra y nadie más sufra conmigo. Entonces tienen la tentación de herir. A la vez quieren que todos estén con él o con ella y a la vez no quieren a nadie. A la vez desean la compañía, pero a la vez no la desean. Y en el sufrimiento, en medio del sufrir, si yo veo que otro sufre, pues me voy a sentir un poquito mejor porque voy a aliviar mi sufrir al ver que otro sufre. Y dice uno, dice el que está sufriendo, bueno, de perdida no soy el único. Eso me trae alivio. Y esa es una tentación. La tercera tentación es sed de venganza. Esta aplica especialmente sed de venganza si el sufrimiento mío fue causado voluntariamente o, como le explico, fue causado directamente por otra persona. Si una persona me hirió, me causó o me está causando el sufrimiento, entonces en medio de ese sufrimiento que me está causando la persona, yo tengo sed de venganza. Está como muy callado usted. Amén, sí está callado. La cuarta tentación, dije que eran 7, ¿verdad? Estamos en medio del sufrimiento, somos tentados a tener una bajo estima. Bajo estima. Ahí es donde empieza nuestro lenguaje a cambiar. Bajo estima. Yo no soy nadie, nadie me quiere, nadie está conmigo, nadie me apoya, ahí es donde empieza la bajo estima. Nuestra estima está por los suelos en el sufrimiento. Y es una tentación. Es una tentación. La bajo estima. Empezamos a sentir nuestra estima empieza a bajar, nuestro ánimo empieza a bajar, nuestro deseo por las cosas empieza a bajar, y ahí empieza nuestro lenguaje, empieza nuestra manera de hablar, cuando una persona empieza a hablar, nadie me quiere, nadie está conmigo, son síntomas de que está sufriendo, está pasando por un sufrimiento. Una persona que es muy hostil y lastima y hiere a los demás y a la vez los quiere pero los rechaza con sus palabras o actitudes, está pasando por un sufrimiento. Si el sufrimiento es causado directa y voluntariamente por otra persona, entonces despierta en mí deseo, sed de venganza. Tiene que sufrir igual que yo sufrí. Si yo le preguntara a todas las mujeres divorciadas que el marido las dejó por infidelidad, y hiciéramos una encuesta y les dijéramos, hermanitas, y luego aparte del que le fue infiel, la golpeaba, no la trataba bien, no le daba dinero, la tenía muy abandonada, y luego aparte le fue infiel, aparte.
después de la vida que le dio de infierno, y le preguntáramos, ¿sufrió mucho con ese hombre? Sí. ¿Y qué? De vez en cuando no le nace ese sed de venganza. Yo estoy seguro que la mayoría, el 99.9% dijera sí. Usted no tiene idea, si usted pudiera meterse a mi mente, caería de espaldas nomás de saber lo que yo pienso de él. Claro, no estoy hablando de las cristianas, las nacidas de nuevo, redimidas con la sangre. Esas ya vencieron esas tentaciones. Entonces, vamos a ir, antes de ir acabando aquí, dice entonces que lo primero que uno es tentado a hacer cuando uno está pasando por sufrimiento es tomar malas decisiones. Lo segundo es herir a otros. Lo tercero es sed de venganza. Lo cuarto es una bajo estima. Lo quinto es incredulidad. Empieza uno a dudar. Cuando uno está pasando por sufrimiento, ya como que esa fe, como esa confianza, como que eso que yo, es más, se la voy a poner más tremenda todavía. Esto también aplica a mucha gente cuando sufre, le echa la culpa a Dios. Y se vuelven incrédulos. Porque dicen, ¿por qué Dios permite este sufrimiento? Y empiezan a dudar. Y empieza a fallarles la fe y la confianza. Por eso se llama tentación en el sufrir. Entonces el mensaje realmente aquí poderoso es: cuidado con las tentaciones en el sufrir. Porque no vaya a ser que nos volvamos incrédulos. No vaya a ser que empecemos a dañar a otros en mi sufrir, que otros también sufran. Número 6. Una persona que está pasando por sufrimiento se vuelve egoísta. ¿Por qué se vuelve egoísta? Porque solamente piensa en mí y mi sufrir. Lo demás no me importa. Solamente importo yo y mi sufrimiento. Y nos volvemos egoístas. Por eso se llama tentación. Tomar malas decisiones es una tentación. Herir a otros, una tentación. Tentar, ser tentados a cometer estas faltas y estos pecados. ¿Cuándo? Cuando sufro. Empezar a dudar, empezar a sentir incredulidad, egoísmo. Y por último, la número 7, la séptima cosa que el Señor me mostró, que la séptima tentación que viene cuando uno está sufriendo es el deseo de aislarse. Aislarse. No quiero saber nada, no quiero saber de nadie, no me molesten, no me hablen, no me inviten, no quiero saber nada, déjenme solo. Aislarse. Y ya, con eso. Cuando yo estaba leyendo este verso, y dice, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento. Me llamó la atención la palabra tentado en el sufrimiento. Es poderoso para socorrer
Diga, es poderoso para socorrer. Para socorrer. ¿A quién? A los que son tentados. Ahora sí, vamos a la aplicación. Número 1, mire. A los que son tentados a tomar malas decisiones. Si estás atravesando por un sufrimiento y estás siendo tentado a tomar malas decisiones o has tomado malas decisiones, hoy es el día que Él es poderoso. Él está aquí, el poderoso está aquí para hacerte libre, para que no vayas a cometer ese error y tomar esa mala decisión. Poderoso es para socorrer a los que son tentados. ¿A qué? Número 2, a herir a otros. A herir a otros. Porque cuando uno está pasando por sufrimiento, no es la persona más amable. No tiene muchas ganas de, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, pase usted. No, después de usted. ¿Quién tiene ganas de invitar a un cafecito y de ser muy amable cuando está pasando por sufrimiento? No, aquí lo que yo quiero saber quién más está sufriendo conmigo. O quién más está pasando por sufrimientos, porque no puede ser posible que nada más yo. Otros deberían de estar pasando. Es más, a la vecina le debería estar pasando peor que yo, porque ella ni cristiana es. ¿Cómo es posible? Tenemos por eso la Biblia le llama tentación. ¿Por qué? Porque estos sentimientos y estas emociones no son de Dios. No son buenas, son negativas. Pero que constantemente las vemos sucediendo cuando atravesamos sufrimiento. Poderoso es para socorrer a los que son tentados. ¿En qué? En tener sed de venganza. Me la va a pagar. Tanto que me hizo sufrir, no lo puedo dejar así. Eso no es de Dios. Aló. Bajo estima. Bajo estima. Cuando uno sufre, pobrecito de mí, nadie me quiere, nadie me ayuda, nadie me empuja, nadie me levanta, nadie me da raite, eso es bajo estima. Porque la bajo estima es que no tienes ánimo de nada. Pero el que no tiene su estima abajo, si nadie me da raite, pues me voy a pie. ¿Cuál es el problema? Pero cuando la bajo estima está muy baja, o cuando tengo mi bajo estima, mi estima baja, una cuadra se me hace una eternidad. Quisiera que me llevaran cargando. ¿Y por qué esa actitud? Porque está sufriendo. Ahora, no dice que no vamos a sufrir. Es que ese es el punto, amados. Es que aquí yo no estoy diciendo que no vamos a sufrir. Todos pasamos por algún nivel de sufrimiento. Otros más agudos que otros. Pero aquí no se trata tanto del sufrimiento, se trata de la tentaciones en el sufrir. ¿Verdad que sí? ¿Cuándo es cuando yo me empiezo a volver incrédulo? Cuando sufro. Porque digo, no es posible. ¿Dónde está Dios? Y ese pensamiento, esa forma de hablar o de pensar o de sentir, ya es incredulidad. Pero eso, el sufrimiento nos lleva a esa tentación, a decir, ¿dónde está? Yo le creía a Dios, yo le creía a la oración, yo le creía al ayuno, yo le creía a la palabra y parece que no hay respuesta. Y entonces, pues, en el sufrimiento viene la tentación
a querer dudar, a volvernos incrédulos. Oyes, y cuando uno oye a un predicador en el sufrimiento, ¿cuál es lo más gordo que le cae a uno? Que cuando uno está pasando por un sufrimiento, se levanta el predicador y diga: Dios es poder, Dios está aquí, Dios te va a sanar. Y tú tienes meses con esa enfermedad y no sana. Dice: ¿para qué vine? ¿Para qué vine a la iglesia? Nomás a que me dijeran puras mentiras. Eso es. Porque ya el sufrimiento es tan agudo que ya te está llevando a tentaciones. Y las tentaciones te llevan a pecar contra Yahweh Elohim. ¿Qué es una tentación? ¿Qué es una tentación? No, el sufrimiento no es tentación. El sufrimiento nos lleva a las tentaciones. ¿Qué es tentación? Tentación es un pecado. Incredulidad. Dice que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Cuándo? Cuando sufren. ¿Tentados a qué? A ser incrédulos, a dudar. ¿A qué más? A volverse egoístas. Cuando uno pasa por sufrimiento, uno es tentado a volverse egoísta porque solamente lo único que importa soy yo, mi situación, mi sufrimiento, mi dolor, mi llanto, y lo demás me vale. Lo único que importa aquí es mi dolor, mi sufrimiento. ¿Qué no ves? Espérate. Es que, ¿quién se vuelve amable cuando sufre? Por eso pero amado hermano, yo no estoy inventando cosas. Ahí dice que fue tentado en el sufrir. Y de ahí surgió esto. Entonces yo dije: ¿cómo? ¿Cómo tentado en el sufrir? Y entonces medité: sufrir, tentación. Y entonces dije: bueno, cuando alguien sufre, es tentado. ¿Tentado a qué? Y allí me empezó a hablar, a tomar malas decisiones, a herir a otros, a tener sed de venganza, a tener una bajo estima, a volvernos incrédulos, a volvernos egoístas. Y por último, número 7, aislarse. ¿Sabe qué es lo que hace que muchos se vayan de las iglesias? El sufrir. El sufrimiento. Y de repente ya no aguantan más y mejor se van, se retiran, porque no aguantan. No quieren el convivio, no aguantan el convivir. Entonces viene el aislamiento. Diga aislamiento. ¿Qué es aislarse? Irse a las islas. ¿Qué es aislarse? Irse a las islas, apartarse. No quiero saber de nada, no quiero saber de nadie, déjenme solo. ¿Por qué? Porque estoy sufriendo. Pero no quiere la ayuda de nadie. No, todos son unos hipócritas. ¿Qué nos lleva a hablar y pensar así? El sufrimiento. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es: si estás atravesando por sufrimiento. Una vez se acuerda que hablamos lo que es el diseño del sufrir. ¿Por qué Yahweh permite el sufrimiento? Ese es otro tema. Hoy no estamos hablando de eso, el diseño del sufrimiento. ¿Por qué por qué Yahweh permite que atravesemos por sufrimiento? Bueno, ese es otro mensaje. Ya lo enseñamos, ya lo predicamos. Uno de ellos, ¿se acuerda que le enseñaba esa vez? ¿Se acuerda? Le voy a recordar. Es que cuando dice
que la razón, el diseño del sufrimiento, porque Yahweh permite que nosotros atravesemos por dolor, por sufrimiento. Porque le decía yo en esa ocasión a usted, uno de los puntos es, si no atravesamos sufrimientos aquí en el mundo, nos volvemos muy amantes del mundo y nos olvidamos que aquí solamente vamos de pasada. Si no sufrimos, se nos olvida que esta no es nuestra residencia. Nos acostumbramos tanto al mundo y amamos tanto las cosas del mundo y a la gente de este mundo, que se nos olvida que en realidad nuestro llamamiento es celestial y que nuestra patria es celestial y de que un día Él viene por nosotros. Entonces yo le decía, qué bueno que Yahweh permite el sufrimiento en mi vida, porque cuando yo atraveso por esas etapas de sufrimiento, aborrezco más a este mundo y deseo más estar con Él. Por eso se le dijo al apóstol Pablo, tú bástate en mi gracia. Y atraviese este aguijón que le mandamos. Y usted, bástese en mi gracia. Y entonces Pablo dijo, bueno, pues si es así, pues entonces con gusto atravieso este sufrimiento, porque entendí que cuando soy débil, entonces soy fuerte en Él. Otra razón por qué permite el sufrimiento Yahweh en nuestras vidas es para volvernos sensibles. Para volvernos sensibles, porque a veces somos muy duros. Porque aquí ya no se trata de que si otro sufre, se trata de qué tan capaces somos de sufrir con los que sufren. Y la única manera de yo entender lo que significa que diagnostiquen a alguien de tu familia, a tus hijos, tu esposa, a tu mamá, con una enfermedad. Entonces, lo único, para yo poderlo entender, Yahweh tuvo que meterme a mí en ese trato. Y cuando yo atravesé por ese trato y oigo que alguien tiene ese problema, yo lo entiendo porque yo lo atravesé. Pero entonces son razones, pero eso no era el tema de hoy. Hoy el tema de hoy era venciendo las tentaciones del sufrimiento. Hebreos capítulo 2 verso 18. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento. Voy a pedir a los hermanos de la alabanza que se empiecen a preparar para subir aquí. Quiero ministrar en esta noche. Solamente aquellos que en su vida traigan la necesidad de ser ministrados en el sufrimiento. Si te identificaste con las características de lo que David dijo en el Salmo 6, cansado estoy de mi gemido. ¿No le ha pasado a usted en momentos en su vida donde ya no llora, ya las lágrimas ya no hay? De tantas lágrimas que salieron, ya no hay. Eso es sufrimiento agudo. Cansado estoy de gemir. Ahora, amado, ¿por qué Yahweh te trajo esta noche y puso en mi corazón este mensaje? Porque Él está consciente de tu dolor. No para exhibirte, no para decirte no seas un chillón. No malentienda, no dejes que Satanás te robe la bendición que hoy vas a recibir. No es con el afán, hermano, porque yo que quisiera
traer otro mensaje más bonito. Pero esta carga, toda la semana he traído esta carga. Porque Yahweh está escuchando el gemir, está escuchando, está viendo las lágrimas, está escuchando el dolor. Entonces, Él pone en la carga para poder ministrar. Amén. Póngase de pie en esta noche, le ruego, por favor. Y si alguien se identificó con el mensaje y quiere oración y quiere ministración, voy a pedir que empiece a preparar su corazón, su mente, su alma, abrirse, aceptar y decir: sí, Señor, yo necesito ser ministrado esta noche. Porque a lo mejor o tal vez en el sufrimiento está siendo afrentado a estas tentaciones. Tentación de tomar malas decisiones, tentación de herir a otros, sed de venganza, bajo estima, incredulidad, egoísmo y aislamiento. Son 7 cosas que Yahweh me mostró que uno es tentado a hacer o a cometer cuando uno es tentado. Perdón, cuando uno atraviesa sufrimiento. Cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a meditar un poquito. Y ahorita yo quiero hacer un llamado al altar. Solamente aquellos que se identificaron con la palabra. Solo aquellos que necesitan ser ministrados tanto en el sufrimiento como en las tentaciones del sufrimiento, pero más enfocado el mensaje es a las tentaciones del sufrimiento. Estas se llaman las tentaciones del sufrimiento, porque así dice el texto: pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Porque ella no mencionó es poderoso para liberar del sufrimiento. Dijo es poderoso para liberar, para socorrer a los que son tentados. Porque el sufrimiento a veces, ese sí no lo podemos evitar. Todos, tarde o temprano, somos atravesados por ello. Si usted quiere saber más, le recomiendo ese tema que se llama el diseño del sufrimiento. Y ahí explico las razones por qué Yahweh permite que nosotros, sus hijos, atravesemos por sufrimientos. Pero hoy no fue el tema. El tema de hoy fue: vence las tentaciones del sufrimiento. Porque si no, puede ser que estés hiriendo a otros. En tu sufrir, en tu herida, estás hiriendo a otros. Puede ser que o estás tomando malas decisiones o estás a punto de tomar una mala decisión. Yahweh no se equivoca. Hoy era este mensaje y hoy tú estás aquí. Ahora voy a pedir, si usted desea y siente, se identificó y la Ruach HaKodesh te está redarguyendo
a que pases a enfrente al altar a ser ministrado, bueno, entonces el llamado está abierto. Empiecen a pasar los que sienten la necesidad de hacerlo, y vamos a estar ministrando. Usted no tiene idea cómo he traído carga toda esta semana. Yahweh me ha puesto una carga. He estado clamando, intercediendo para que Yahweh te sane, te libere de las tentaciones del sufrimiento. Poderoso es Él para socorrer, a los que son tentados. Acá ocupamos ayudas, hermanos, hermanas. Aleluya. Para sanar, para librar mi alma. Diga: Padre, ayúdame en esta noche a ser fuerte y enfrentar este sufrimiento con valor, porque estaríamos hablando a veces en el afán de ayudar, en el afán de que todo esté bien. Cometemos errores de decir: ya no queremos sufrir. Pero eso es salirnos un poquito de la realidad, porque aún Yeshua sufrió, pero no fue tentado o no cayó en tentaciones. Voy a pedirle a mis ayudas que me ayudan a ministrar, que empecemos a ministrar ya, desde ya. Con tu presencia, lléname, lléname, Espíritu Santo de Dios, hazme hoy hablar en lenguas como señal, y lléname con tu unción sanadora, con tu unción liberadora.
señal y un querer con tu unción sanadora, con tu unción restauradora, un querer, derrámate, Espíritu Santo, derrámate y llénate con tu Shekinah, ven, Aleluya. Diga conmigo, Padre, te doy gracias. Diga, Padre, te doy gracias, porque hoy tú me liberas de toda cadena de tentaciones en el sufrir. Diga en el nombre de Yeshua, hoy cierro puerta todo espíritu de sufrimiento. Vamos, pueblo, de angustia, de tristeza, de dolor, todo cansancio, todo gemir, toda lágrima, todo sufrimiento, aislamiento, toda tentación. En el sufrimiento lo ato y lo amarro, lo reprendo y lo echo fuera. Diga, malas decisiones, ganas de herir a otros, sed de venganza, bajo estima, incredulidad, egoísmo, aislamiento, te ato, te amarro, te echo fuera, 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 fuera. En el nombre poderoso de Yeshua.
Eso, siguen saliendo. Fuera. 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 Por lágrimas, por llanto, por tos. Sigo dando orden de salida. Sigo dando orden de salida. Eso en el nombre de Yeshua. Sita rama koturaba. Aleluya. Shita raba koturaba. Levántate y fortalécete, dice Yahweh. Gracias, Señor. En el nombre de Yeshua. Sirabakoturaba. Gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Te adoramos. Aquí está tu presencia, Yahweh. Aquí está su Shekinah. Aquí está su gloria. Sita rama koturama shikarama. Derrámate en este lugar. Derrámate en este lugar. Sita rama kita la masokurama. Aleluya. Aleluya.
Denle una ofrenda de palmas al que es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Amén. Siéntense un momentito, amados.